Dentro de Dinamarca es como que la gente se olvidó del coronavirus. Ya están todos afuera, todos al lado, todos reunidos. Para reducir el riesgo de contagio del coronavirus, los trenes deben ir a mitad de su capacidad. Please follow the recommendations of the Danish health authorities. You may sit next to each other, but not directly across from each other. And if you're standing up, please stand facing the direction of travel. We wish you a pleasant journey. En el tren hay una pantalla donde te va mostrando todas las estaciones y te va indicando con puntitos por dónde está pasando el tren en este momento. Las estaciones que no tienen ningún puntito son las que ya pasamos. Para abrir estas puertas de vidrio no hay que tocar nada, simplemente tenés que poner la mano y se abren solas. Para abrir la puerta para salir del tren sí hay que tocar el botón, pero hay carteles que indican que hay que hacerlo con el codo para evitar el contagio. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jennifer y si no me conocen, estas de acá son mis redes sociales. Bueno, les cuento que estoy en Dinamarca y ya pasaron más o menos 2 meses y medio desde que se anunció el lockdown, pero ya está todo distinto. De hecho, unos días después de que subí el video, la gente ya estaba afuera como si nada, porque bueno, el verano, el sol y todo eso es muy difícil ignorar en esta parte del mundo. Pero ahora les quería contar un poco cómo fue evolucionando todo en este tiempo. Una semana después de ese video comenzó la primera fase de la reapertura gradual en Dinamarca, con la vuelta de los niños más chicos al colegio y la vuelta a la oficina de muchos empleados que habían estado trabajando desde sus casas. El 20 de abril ya pudieron abrir peluquerías, spas, también los dentistas, kinesiólogos, fisioterapia, todo eso volvió a reactivarse. Obviamente con ciertas medidas para evitar la propagación del coronavirus. Por ejemplo, una persona que conozco empezó a hacer fisioterapia justo apenas abrió y tenía que llevar su propia sábana para poner sobre la camilla, y el doctor, como no podía evitar el contacto físico cercano, tenía barbijo para evitar el contagio. Pero en realidad a los días dejó de usar el barbijo, así que no sé cuánto se están cumpliendo las medidas. El 11 de mayo comenzó la segunda fase con la reapertura de tiendas y shoppings. Una semana después reabrieron los restaurantes y las cafeterías. Les cuento que hoy abrieron los restaurantes y ya estamos yendo a el restaurante persa, porque justo hoy es el cumpleaños de Sam, así que bueno, vamos a ver cómo es esto de las nuevas medidas. Bueno, ya estamos en el restaurante, la verdad que no encontré ninguna diferencia con respecto a antes, solamente en la puerta los carteles de todo lo que es las medidas de prevención y lavarse las manos y todo eso, pero tampoco es que ni siquiera hay como un alcohol en gel en la puerta como para que uno se desinfecte. Bueno, está bastante vacío, pero igual es como que no sé si hay 1 metro de distancia entre mesa y mesa, entre silla y silla en realidad. También nos dijeron que podemos tener la mesa solamente por 1 hora y media, que antes no había esa limitación, porque claro, se pueden tener menos clientes. Este cartel indica que por esta calle, que es muy concurrida, hay que caminar por la derecha. Acá estamos en Dale Vale, que es un lugar que en realidad generalmente venimos a comer buffet. Ahora, bueno, con todo el coronavirus el buffet está medio raro. Antes de servirte tenés que desinfectarte las manos o utilizar guantes. Hay solamente un sentido para recorrer el buffet. Las marcas de los pisos separan sectores para que cada persona espere a que se libere antes de avanzar. Los platos, en vez de estar apilados, te los trae el mozo directamente a la mesa. En este momento están usando menús descartables de papel. Y el 20 de mayo anunciaron una extensión de la segunda fase de apertura, en donde podían abrir un montón de cosas más, como por ejemplo los museos, los cines y los parques de diversiones, como por ejemplo Bakken, que es donde estamos yendo ahora. Bakken es el parque de diversiones más antiguo del mundo. Está ubicado al norte de Copenhague, al comienzo del Parque de los Ciervos.
La entrada al parque es gratuita. Hay que mantener 1 metro de distancia y por todos lados hay alcohol en gel para que te desinfectes las manos. Bueno, nos fuimos de Wacken porque había demasiada gente para mi gusto y costaba bastante mantener la distancia, así que vamos a volver en otro momento más adelante. Este último tiempo estuve escuchando mucho eso de que, no sé, Dinamarca venció el coronavirus, cosas así, y la verdad que no sé si es tan así, a pesar de que se puede ver claramente que la gente no está preocupada por el virus. Mucha gente no mantiene el distanciamiento social y tampoco todo el mundo cumple las medidas. A pesar de que sigue estando la prohibición de reunirse con más de 10 personas, en Wacken parecía como que estábamos todos juntos, ¿o no? Al día de hoy ya hubo más de 11.500 infectados y ya murieron más de 565 personas. A pesar de que sí es verdad que los nuevos infectados son muy pocos en estos últimos días y se está testeando un montón, sigue habiendo 785 casos activos. Hoy las fronteras siguen cerradas y solo pueden ingresar ciudadanos daneses o aquellos que tengan motivos válidos para hacerlo, como por ejemplo los que viven o trabajan en Dinamarca. También hace poquito se flexibilizó este tema para dejar ingresar a las parejas de daneses que sean de nacionalidad nórdica o alemana. Hay mucho revuelo por este tema de la frontera porque supuestamente incluso los suecos van a tener que esperar hasta septiembre para poder ingresar, pero todavía no se sabe bien, están haciendo negociaciones, así que esto puede cambiar. En la última conferencia dijeron que a partir del 15 de junio iban a poder ingresar también aquellos alemanes, islandeses y noruegos que quieran vacacionar en Dinamarca siempre y cuando puedan demostrar que tienen una reserva de un alojamiento por más de 6 días afuera de Copenhague y de Frederiksberg. Aparentemente el resto de los países Schengen y el Reino Unido va a tener que esperar hasta septiembre para poder ingresar. Todavía ni siquiera se habla del resto del mundo. De cualquier manera, la visa Working Holiday sigue suspendida hasta nuevo aviso. Esto en realidad afectaría a las nuevas visas, no a la gente que ya tiene la visa aprobada. Si ya tenés la visa aprobada pero todavía no pudiste viajar por todo este tema, podés aplicar una dispensación para que no se te dé de baja la visa. Tenés toda la info en el post de mi blog. Por ahora el City de Copenhague está cerrado, pero seguramente abrirá en la tercera fase junto con el resto de las oficinas públicas de Copenhague. Por ahora están abiertas algunas sedes, como por ejemplo la de Odense, Aarhus y Aalborg. Como ya les conté, ahora seguimos con la restricción que no podemos juntarnos de a más de 10 personas. Sin embargo, esto va a cambiar en la fase 3 y se piensa extender a quizás entre 30 o 50 personas, todavía no se sabe bien. El resto, como gimnasios y boliches, abrirían recién en la cuarta fase, que sería en agosto. Estén atentos a las novedades en el post del coronavirus de mi blog y en mis redes sociales. Este es el lugar indicado para pasar estos momentos en donde lo mejor es que mantengamos la distancia. Si les gustó el video, no se olviden de ponerle un me gusta y de compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal si están interesados en los viajes, las working holidays, los voluntariados y activen la campanita
para enterarse cada vez que subo un nuevo video y salgo en vivo para contestar sus preguntas. No se olviden de chequear el resto de mis videos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!